Muy bien. Bueno, por respeto al tiempo de los que están ya conectados, vamos a comenzar. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia con el doctor Claudio López. En esta ocasión vamos a tratar el tema de asma bronquial. Nuevamente agradecer a las empresas que nos están apoyando para mantener estas conferencias en donde compartimos toda esta información de salud. Salud Prox, Schiller Américas y la Fundación Jovio Health. Bien, el doctor Claudio López, algunos de ustedes que participaron en conferencias anteriores ya lo conocerán. Es médico internista con más de 30 años de experiencia. Él, de hecho, es el doctor que inauguró estas conferencias con el webinar de obesidad. Si no lo vieron, si se lo perdieron, pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver ese primer webinar que fue tan interesante. Y por supuesto, pueden escanear y ver el perfil del doctor Claudio López en Salud Prox a través de ese código que aparece ahí en sus pantallas. Solo tienen que agarrar su celular, prender la cámara y escanear el código. Gracias, doctor, nuevamente por estar con su tiempo acá. Gracias, gracias a Alain por la presentación y a ustedes por la asistencia. El tema de hoy, que espero que les resulte útil e interesante, es el de asma bronquial. Comenzamos definiendo lo que es asma bronquial y es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea. Esta enfermedad resulta de la interacción de múltiples factores genéticos con factores ambientales que actúan como disparadores de las crisis. Es decir, la genética predispone a los pacientes a la hiperreactividad bronquial, así lo llamamos los médicos, que es el aumento de la contracción refleja del músculo liso del bronquio con el consiguiente estrechamiento de la luz del mismo. Los pacientes asmáticos tienen una inflamación crónica de la vía aérea con engrosamiento y enrojecimiento de las paredes. Esta inflamación crónica es la responsable de la hiperreactividad bronquial. El engrosamiento de las paredes con el estrechamiento de la luz sostenidas en el tiempo son a su vez capaces de generar un remodelado de la pared bronquial, estrechando crónicamente el árbol bronquial y disminuyendo la respuesta a lo usual a los broncodilatadores, que es la relajación del bronquio y la abertura de la tubería para el paso de aire. Ahora vamos a hablar un poco del asma bronquial en números. Mundialmente se reportan 262 millones y medio de casos de asma bronquial, de los cuales alrededor de un 25% están situados en las Américas. Es conveniente hacer notar cuando evaluamos la prevalencia del problema, es decir, qué tan importante, qué tantos casos suele haber del problema en las Américas, que aunque la prevalencia global está alrededor de 3.400 casos por 100.000 habitantes, en las Américas supera 2 a 3 veces ese número, con países como Argentina con 7.170 casos por 100.000 habitantes y Estados Unidos que lo triplica con 10.352 casos por 100.000 habitantes. También es conveniente hacer notar que es la enfermedad crónica más prevalente en los niños, con alrededor de 82 millones y medio de niños menores de 14 años asmáticos a nivel mundial. Aquí tenemos otra manera de explorar a la izquierda la importancia del problema, que es utilizando este valor desarrollado por el Global Burden of Disease, que no es más que expresar el número de días perdidos, ya sea por enfermedad o por muertes, a que son sometidos los habitantes de un país. Y observamos la misma tendencia con Estados Unidos y el Caribe casi duplicando las cifras promedio mundiales. Sin embargo,
cuando hacemos el análisis de la mortalidad, la tasa de mortalidad de todos los países latinoamericanos en relación al asma está por debajo de la media mundial. Llama la atención cómo Estados Unidos, que supera la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, disminuye notablemente la tasa de mortalidad, volviéndolo un problema bastante manejable en toda América. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del problema? Básicamente tenemos 4 síntomas a tomar en cuenta, que son la sensación de asfixia, que nosotros los médicos llamamos disnea, opresión en el pecho, que solemos llamarlo familiarmente, que tiene el pecho trancado, y la aparición de silbidos al respirar, que son las sibilancias, y tos. Entonces, la aparición de estos síntomas en forma intermitente a lo largo de la vida y sobre todo cuando los síntomas desaparecen con el uso de broncodilatadores es sugestiva del problema. Ahora, les estaba nombrando aquí una y otra vez el árbol bronquial. ¿A qué nos referimos con el árbol bronquial? Pues es el sistema de tuberías que se encarga de llevar el aire desde la tráquea, que está de la entrada al sistema respiratorio, hacia los alvéolos, que son los saquitos donde ocurre el intercambio gaseoso. Ese sistema de tuberías tiene una propiedad, son tuberías progresivamente más pequeñas y toda la pared de ellas está rodeada de músculo liso que tiene la capacidad de cerrarse para evitar el paso de elementos a alguna zona del pulmón. Precisamente es la contracción de ese músculo liso lo que termina cerrando un árbol bronquial que ya está crónicamente inflamado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vale la pena primero entender que el asma es solo uno de los elementos de lo que pudiéramos considerar la tríada de la alergia, donde están también la aparición de inflamaciones de piel producidas por alergia, que es lo que se llama dermatitis o eczema atópico o alérgico, la rinitis alérgica con su problema colateral como son los pólipos nasales y el asma de tipo alérgico. Entonces, si concebimos el problema como un todo que engloba manifestaciones en piel, manifestaciones en la nariz y manifestaciones pulmonares, podemos entender que la presencia de familiares afectados con cualquiera de los elementos de esta tríada o el sufrir de alguno de los elementos de esta tríada predisponen a los individuos a sufrir con mayor frecuencia de asma. El otro punto a tomar en cuenta es que la exposición al humo del cigarrillo, ya sea en forma activa o pasiva, o incluso el uso del vaping, predispone a las personas a sufrir de asma y hace que las crisis asmáticas sean mucho más severas y más difíciles de manejar. Los niños nacidos antes del término con bajo peso tienen una incidencia mayor de asma. Por el otro lado, la obesidad es un factor predisponente bastante bien conocido y es conveniente hacer notar que aquellos obesos que logran bajar de peso vuelven su problema mucho más manejable. Las infecciones virales en la infancia, ya sea de rinovirus o virus sincicial de respiratorio, son una de las infecciones predisponentes más importantes a considerar, así como el contacto con alérgenos del ambiente, como los detritus de ácaros, de insectos, cucarachas, pelo de gatos o perros, son capaces de inducir las crisis. Ahora, ¿cuándo sospechar? Debemos sospecharlo en todo individuo que presente episodios repetitivos de asfixia, opresión en el pecho, silbidos al respirar y tos. Sobre todo si estos crisis son desencadenados por exposición al humo del tabaco, por infecciones virales, por inhalación de vapores de productos químicos, exposición al pelo de perros y gatos, incluso risa y el ejercicio físico. En niños suelen tener síntomas un poco más vagos y debemos pensarlo en aquellos niños con bronquiolitis o bronquitis o neumonías a repetición o tos importante con los resfriados. Ahora, una vez sospechado, debemos proceder a hacer el diagnóstico. Como les digo,
hacemos el diagnóstico en los individuos que tengan asfixia o presión en el pecho, silbidos al respirar o tos, cuando responden al uso de broncodilatadores. Y una vez hecho esto, hacemos la prueba diagnóstica por excelencia, que es la espirometría. Ahora, en la espirometría deben darse dos condiciones. Uno, que aparezca evidencia de obstrucción de la vía aérea, y el otro, que esa obstrucción es capaz de ser revertida con el uso de broncodilatadores de acción rápida. Aquí tenemos el espirómetro, que no es más que un elemento capaz de traducir señales de presión o volumen del aire que emitimos en señales electrónicas que son interpretadas por un sistema y graficados en la forma expuesta en la figura inferior. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, procedemos a monitorar la severidad, a tratar de entender qué tanta severidad tienen las crisis, porque de eso va a depender el tratamiento futuro. Aparte de la frecuencia de los síntomas durante el día, la frecuencia de síntomas en las noches, presencia o no de síntomas entre las crisis, los valores espirométricos, de los cuales el más importante es el volumen expiratorio forzado en el primer minuto. Tenemos el flujo expiratorio pico, que no los dan este tipo de aparatitos portátiles, que quiero explicarles porque básicamente lo que consiste es lo que nosotros reproducimos cuando intentamos apagar las velas de una torta. Nosotros tratamos de expeler el aire con toda la fuerza de que somos capaces para poder apagar las velas. Bueno, estos aparaticos miden precisamente ese flujo, el pico de ese flujo, y entonces si una persona sabe, como deberían saber todo paciente asmático, cuál es su mejor flujo pico, permite establecer entonces, en base a qué tanto se está desviando en este momento del flujo pico mejor que ha tenido ese paciente, y establecer 3 zonas con actividades que debe hacer el paciente dependiendo de lo que le diga el flujo pico. Tenemos una zona verde donde la desviación es del 20% del mejor valor, y precisamente el paciente en ese caso, si presenta una disminución y los síntomas, simplemente debe mantener la medicación prescrita. Una zona amarilla o zona de cuidado, donde la desviación está entre el 50 y más del 20 y menos del 50% de su mejor lectura, donde el médico debería mandarle al paciente qué hacer, si debe administrarse medicación de rescate o debe aumentar las dosis de los medicamentos que usualmente mantiene, cómo debe hacer el aumento de las dosis y cómo debe dosificar las medicinas. Y después una zona de emergencia o zona roja, donde ocurre una disminución de más del 50% del mejor valor, donde debe usar la medicación de rescate, y si no vuelve inmediatamente a la zona amarilla o verde, debe dirigirse a la emergencia. Ahora, vemos aquí que el otro elemento para poder evaluar la severidad de las crisis es que, como el tratamiento del paciente asmático se hace en forma escalonada, desde drogas, baja dosis de droga, dosis progresivamente en aumento, hasta altas dosis de droga o uso de múltiples drogas. Entonces, dependiendo de la cantidad de medicación que cada paciente en cuestión necesita para mantener el control de su problema, podemos tener ya la evaluación completa de la severidad del cuadro. Ahora, hay un problema, que es que cuando los pacientes los clasificamos como asma severa, que son aquellos pacientes que no responden a nada, que le ponemos dosis tope de toda la medicación y aún siguen con manifestaciones de asma, que estaríamos tentados a clasificar como asma severa, 2/3 de ellos podríamos clasificarlos más bien como asma no controlada. Y es que el problema del paciente asmático
suele, por distintos motivos, no optimizar el tratamiento. El primer motivo a considerar es el mal uso de los broncodilatadores. Y es que existen diferentes tipos de broncodilatadores, cada uno con unos requerimientos diferentes. Tenemos los más normales que probablemente todos hemos visto, que es la botellita con impelente gaseoso, que el paciente debe oprimir al inicio de una inspiración profunda. Bueno, el problema con este tipo de inhaladores es que se requiere una coordinación adecuada entre el comienzo de la inspiración, la toma de aire y el apretar de la bombona. Si no ocurre esa coordinación adecuada, el disparo del medicamento, digamos que va a caer, se va a perder porque no va a llegar en concentraciones adecuadas al árbol bronquial. Asimismo, común a todos los broncodilatadores es que deben aguantar la respiración una vez inhalado la totalidad del aire en el pulmón para permitir que ese aire que llegó a las zonas centrales de la tráquea y bronquio se distribuya a todo el árbol bronquial. Entonces, el tema lo considero tan importante que acabamos de publicar un artículo en el blog de Jovio y próximamente en el de Salud Prox, donde explico, no solo con explicaciones escritas, sino además con películas, para que sirve de apoyo para todos los pacientes asmáticos que requieran instrucción de cómo usar cada uno de los broncodilatadores que existen en el mercado. Ahora, el otro elemento es el mal cumplimiento del tratamiento prescrito, por lo que sea, por desidia, por no entender bien las indicaciones médicas. Muchos pacientes asmáticos no cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito por el médico. El diagnóstico incorrecto. Volvemos sobre la necesidad de hacer el diagnóstico correcto con espirometría, no confiarnos exclusivamente en los elementos clínicos. Luego, la presencia de comorbilidades, enfermedades asociadas, como son la sinusitis, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, la apnea del sueño, incluso depresión y ansiedad. Y luego la exposición a irritantes o alérgenos inhalados en casa o en el trabajo. Ahora, todo paciente asmático debe conocer estos signos de alarma. ¿Cuándo ir a la sala de emergencia? Cuando no toleran estar acostados, especialmente después de usar la medicación de rescate. Cuando mis labios o uñas tienen una coloración azulada, nosotros los médicos llamamos cianosis. También puede ser grisácea en las personas de color. Cuando no logro hablar una oración completa sin interrupción del habla. Cuando tengo sensación de agitación, confusión o dificultad para concentrarme. No sé dónde estoy, no reconozco a las personas que me hablan. Cuando presento sudoración abundante, especialmente si tengo la piel fría. Y sobre todo si me encuentro en la zona roja de mi plan de manejo del asma que mencionamos con el medidor de flujo PIB. ¿Cómo prevenirla? Aquí debemos hacer la salvedad de la diferencia que hay entre la prevención primaria, que es aquella que hacemos para evitar que aparezca el asma. Hay tres medidas básicas de prevención primaria que son ampliamente conocidas. La primera es la lactancia materna exclusiva durante al menos los primeros 4 meses de vida del niño. La no exposición al humo del cigarrillo durante el embarazo y hasta al menos el primer año y medio de vida del niño. Y la suplementación de la madre con vitamina D. En cuanto a las medidas de prevención secundaria, que son las que instituimos para hacer que los ataques sean más leves o más manejables o separar los ataques entre sí, tenemos el evitar el sobrepeso, como le expliqué, disminuir la exposición a contaminantes ambientales, el tratamiento de la inflamación de la vía aérea con esteroides inhalados, hoy piedra angular del tratamiento del paciente asmático, y el uso de vacunas, básicamente contra influenza anualmente y contra neumococo cada 5 años. Ahora, curiosidades. Esto pareciera un hall de la fama del desempeño atlético.
Pues bien, lo que tienen en común individuos como David Beckham o Jackie Joyner-Kersee, ganadora de 6 medallas olímpicas en pista y campo, Greg Louganis, clavadista, Jerome Bettis, campeón del Super Bowl americano, Paula Radcliffe, maratonista, ganadora del oro olímpico en el 2005, Peter Van der Keyk, que formó parte del histórico cuarteto de nadadores que llevó a los Estados Unidos a la Olimpiada de relevos en el 2008, Amy Van Dyken, ganadora de 6 medallas de oro de natación en Atlanta y en Sydney, y Tom Dollar, nadador del equipo olímpico con 2 medallas de oro y título mundial en su especialidad. Es que todos fueron pacientes asmáticos que reconocieron la importancia del manejo de su problema y sobre todo la preeminencia de su deseo de superación y de lucha y la creencia en sí mismo para superar todos los problemas que la vida les generó. Y no quiero terminar sin antes recalcar que el asma, como cualquier problema que nos acompaña durante mucho tiempo en nuestra vida, nosotros solemos habituarnos a él. Se habitúan los pacientes, de manera que 90% de los pacientes evaluados como no controlados estiman tener su problema totalmente controlado. Y lo mismo nos pasa a los médicos. Solemos sobreestimar el grado de control de nuestros pacientes. Cuando hacemos cuestionarios de control de pacientes, mientras 80% de los pacientes no están controlados, solo 52% podrían adecuadamente ser catalogados como tales. Es decir, solemos sobreestimar nuestra capacidad en un 30%. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer hablarles y los dejo con Alain. Gracias, doctor. Recuerden, por favor, sus preguntas, dudas, comentarios, pueden escribirlas en el chat. Agradecerle, doctor, por esta conferencia. Quisiera abrir el foro de preguntas. ¿El asma es hereditario? Sí, bueno, como les expliqué, no es conveniente decir que es una enfermedad puramente hereditaria. Uno hereda una predisposición a reacciones alérgicas. Como vimos, puede tomar 3 caminos básicos o incluso no aparecer porque se requiere el otro elemento, una exposición temprana en la vida a algunos disparadores capaces de desencadenar el cuadro y el que agarre el cuadro la vía de problemas pulmonares, que es lo que llamamos asma, y no problemas dermatológicos o nasales, como son la rinitis atópica, la poliposis nasal o la dermatitis alérgica. Okay. ¿Qué hay de esas teorías? La verdad es que no sé si son ciertas o no. Que el asma se puede controlar mentalmente, o sea, que de repente hay un control de esos episodios a través de un ejercicio mental. Yo he sido y sigo siendo un creyente de la capacidad propia de entender nuestros problemas físicos y de curarlos, pero habiendo pasado toda mi vida tratando de curar pacientes y yo mismo tratando de curarme de mis problemas, es poco lo que he logrado al respecto, pero reconozco que hay personas que sí son capaces de curarse de sus problemas y que probablemente muchos de estos pacientes, atletas, hicieron mucho al respecto. Claro, me imagino a Jerome Bettis en un Super Bowl con un ataque de asma. Debe ser una locura, pero por lo menos sabían qué hacer, ¿no? Ok, pregunta, y creo que va relacionada con este tema del control del asma a través de la mente. ¿El asma está relacionada con un tema emocional también? Sí, como vimos, una causa frecuente de la crisis tiene que ver con problemas depresivos o ansiosos no bien controlados. No, o sea, no queda tan claro si es que los problemas emocionales son capaces de disparar el asma o frente a la presencia de asma como enfermedad,
si las crisis suelen hacerse más severas cuando la persona está confrontando problemas en su vida. Yeah. O sea, todavía no hay un estudio, o sea, no hay ciencia atrás de un estudio que lo compruebe, un estudio que lo soporte. Sí hay ciencia, pero como todos los elementos de la ciencia, todo sugiere que hay elementos emocionales que deben considerarse. Siempre se ha hablado incluso de la personalidad del paciente asmático como un individuo extremadamente dependiente y que esa dependencia le ayuda a que la predisposición genética se exprese con mucha más facilidad. Pero actualmente muchos grupos ponen en tela de juicio si eso es verdad o no. Yo definitivamente siempre he creído que el entender la situación vital de cada paciente es importante para considerar el significado que pudiera tener para él su problema y cómo ayudarle a adaptarse y a controlarlo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Una persona que es diagnosticada con asma en su infancia se considera como asmática para toda su vida? Teóricamente, el asma es una enfermedad que nunca se cura y que se controla. Ahora, lo que sí se sabe es que a medida que la persona aumenta en edad, en general las dosis de medicina suelen ser menores, el tratamiento suele ser mucho más leve y los intervalos entre las crisis se prolonga hasta un punto que la persona pudiera sentirse teóricamente ya totalmente curada. Eso ocurre con más frecuencia en los varones que en las mujeres. Las mujeres pareciera que siguen sufriendo de asma hasta muy adelante en su vida y sobre todo en relación con los embarazos. Entonces, si pudiéramos hablar de un grado de control extremo del asma hasta el punto de que llegue a ser un asma leve en una persona que tenía crisis casi diarias en su infancia. Pero pareciera que no podemos nunca dejar de considerar que el paciente es asmático y puede tener un disparo de nuevas crisis frente a nuevas infecciones en el futuro después de haber pasado muchos años casi totalmente controlado. Okay. ¿Hay diferencia entre el asma y EPOC? Por eso les insistía que se requieren dos elementos para hacer el diagnóstico correcto de asma en la espirometría. Resulta que el asma es una enfermedad reversible. El cierre del bronquio se revierte con la administración de broncodilatadores y en el EPOC no ocurre así. Pero por otro lado, como el paciente asmático, cuando no está bien controlado, cuando persiste crónicamente la inflamación del bronquio y no la tratamos adecuadamente, sufre remodelado bronquial y se transforma con el tiempo en lo mismo que un paciente bronquítico, es decir, cero respuesta al uso de broncodilatadores. El problema se hace irreversible, el cierre del bronquio, que es lo que caracteriza la diferencia entre ambos problemas. Ok, muy bien. Yo tengo una última pregunta. Si de repente con los síntomas o la sospecha que vimos en la conferencia, ¿con quién debemos ir? O sea, ¿es con un médico general y de ahí vamos con un especialista a través del médico general o hay que buscar a un especialista directamente y cuál es esa especialidad? Lo ideal es ir al médico general para que nos ayude a ver si es lícito sospechar el problema. Ahora, el médico general debería tener el armamentario diagnóstico adecuado para hacer el diagnóstico y eso es la espirometría. Pero nosotros, los médicos internistas, los médicos generales, los pediatras, solemos ver la espirometría como un elemento arcano y muy extraño a nuestras capacidades, siendo algo fácilmente manejable. Entonces, solemos referir a los pacientes al neumonólogo para completar el diagnóstico, lo mismo que hacemos cuando consideramos que un paciente se nos vuelve muy difícil de manejar. Pero digamos, con poco entrenamiento, los médicos de primera línea deberíamos ser perfectamente capaces de completar un adecuado diagnóstico de asma.
Bueno, digo, relacionado a eso, sé que era la última, pero eh, yo he escuchado mucho el tema y la confusión entre la espirometría y espirómetros de incentivo. De repente son los que uno sopla y los globitos o unas pelotitas que van subiendo de acuerdo a lo que sopla. Un paciente tiene acceso a un espirómetro o tiene que ir con un especialista y el especialista es el que hace la espirometría. El espirómetro es un aparato que debe dominar el profesional médico y es para diagnóstico médico. La espirometría incentiva no tiene aplicación en el asma fuera de entrenamiento de rehabilitación para enseñar a los pacientes a bien respirar como parte de un entrenamiento de rehabilitación que puede estar indicado en algunos pacientes asmáticos severamente impedidos. Y lo que sí tiene aplicación para el paciente asmático y debería tener consigo todo paciente asmático es un medidor de flujo pico, como les expliqué, que les permite entender en cada momento dónde están parados en relación a su problema. Ese aparato sí se puede comprar en la Se puede calle. comprar en la calle y debería cargarlo consigo todo paciente asmático. Okay, interesante. Muy bien. Pues bien, no hay más preguntas. Si de repente tuvieran una pregunta adicional, recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico apoyado por SaludPros, que es info@saludpros.com. Como en cada conferencia, recordarles que pueden crear su cuenta en SaludPros para poder monitorear e identificar sus factores de riesgo y sobre todo tener acceso también a este directorio médico en caso de que tengan alguna sospecha, pueden identificar algún especialista o algún médico general que les pueda apoyar para estos diagnósticos, ya con la herramienta de chat, donde pueden chatear con algún médico bajo el plan Plus. Sin más comentarios, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes por oír. Gracias por acompañarnos. Recuerden, les vamos a enviar un correo electrónico. Por favor, revisen su bandeja de entrada, también de correos no deseados. Les va a llegar un mail de info@saludprox.com con el link hacia este webinar para que lo puedan compartir con familia, con amigos. La realidad es que el motivo de hacer este webinar de asma es porque identificamos que hay bastantes búsquedas y bastante requerimiento de información acerca de asma. Entonces, compartan esta información. Nunca saben realmente a quién le va a ser útil para poder mejorar su tratamiento y ganar un Super Bowl como Jerome Bettis, Así aunque es. tengan asma. Y les recuerdo que pueden revisar el blog de Hobio Health, donde acabamos de postear todo el instructivo sobre el uso de broncodilatadores. Perfecto. También vamos a enviarles el link hacia ese artículo. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.